Bueno, pues vamos a ver las lecturas de hoy viernes 10 de marzo del 2023. Vamos a ver qué nos dicen las lecturas del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 37, del 3 al 4, 12 al 13 y del 17 al 28. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a él mejor que a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trasmaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus hermanos, dijo: no le quitemos la vida, y le añadió: no derramen sangre, échenlo en un aljibe aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de las manos de sus y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacándolo a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 104. El responso es: recordar las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron en el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el señor de los pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas las posesiones. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 21, del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchar otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo mataremos y nos quedemos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la villa a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, les dio miedo por la gente,
que lo tenía como un profeta. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues pasemos a la explicación de la primera lectura del libro del Génesis, en donde nos estamos encontrando que José, que era hasta en ese momento el más pequeño de los hijos de Jacob, pues no le tenían mucha consideración sus hermanos, porque Jacob pues, lo tenía como su consentido. ¿Por qué es esto? Recordemos la historia de que Jacob, que pues ahora le llamamos Israel, tuvo cuatro mujeres. Primero trabajó mucho para casarse con Raquel, pero su suegro Labán lo metió en aprietos. ¿Por qué? Porque el día que se casó, pues, pasó la noche con su mujer y no era Raquel, sino era la hermana Lea. Así lo hizo su papá, el señor Labán, ¿no? Entonces, esto está medio raro, ¿no? Medio difícil de entender que Jacob no se diera cuenta que la mujer con la que se acostó, con la que tuvo relaciones sexuales, no haya sido Raquel y haya sido la hermana de Raquel, que era Lea, ¿no? O sea, se me hace como estaba muy borracho, o briago o qué, no se dio cuenta, ¿no? Es muy difícil eso de poderlo comprender, pero pues así fue. Entonces, pues, después le dijo a su suegro, oye, ¿por qué me dices a tu otra hija y en vez de Raquel, que es con la que yo me quiero casar? Y le dijo Labán, pues es que aquí no estamos acostumbrados a que la hija más pequeña se case antes que la más grande. Entonces había trabajado 7 años para Labán, Jacob, y le dijo, vamos a hacer un trato, te voy a dar a Raquel, pero trabájame otros 7 años. ¿Y por qué le decía eso? Porque le iba muy bien en las tierras a Labán teniendo a Jacob ahí. Sí, porque Dios estaba lleno de bendiciones Jacob de parte de nuestro Padre Dios. Entonces, por eso lo decía Labán, ¿no? Dice, este está bendito por Dios y me está yendo muy bien. Entonces que lo tenga otros 7 años, ¿no? Entonces le dio a sus dos hijas, ¿no? Pero al cabo del tiempo, las sirvientas de estas dos hijas, una se llamaba Bila y la otra se llamaba Silpa, también tuvieron hijos con Jacob, con permiso de sus esposas, ¿no? De Lea y de Raquel. Y así pudieron tener hijos también porque esta Raquel no podía tener hijos. Entonces le dijo, vas a tener hijos por medio de mi sirvienta Bila, ¿no? Y tuvo hijos Jacob. Y Lea se dio cuenta de eso y dijo, yo te doy a mi sirvienta Silpa para que tengas hijos. Es por eso que tenía 4 mujeres, Jacob, ¿no? Y tuvo hijos. Fueron 12 hijos en total y una hija. Pero Raquel, su primer hijo, pues fue José. Y pues como era hijo de Raquel a la mujer que él sí quería y amaba, pues le tenía mucha consideración a este muchacho. Bueno, les acabo de mencionar algo parte de la historia, ustedes lo pueden ver ahí en el Génesis, lo pueden releer toda la historia de lo que pasó con ellos, ¿no? Y aquí nos narra de que pues sus hermanos le tienen envidia, no le tienen es más, no le daban ni el saludo. El papá, Jacob, le dice, te voy a mandar con ellos, que están pastoreando los rebaños, en Siquem. Entonces José obedece a su papá, a Jacob, y va al encuentro de sus hermanos. Lo ven de lejos y pues tratan de eliminarlo, de matarlo, ya que estaba solo. Pero Rubén pues trata de defenderlo y dice que pues no tiene caso que lo maten, ¿no? Que es mejor deshacerse de él de otra manera. Y bueno, dice, aquí nos menciona que ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, planearon su muerte. Ahí viene el soñador, le decían, ¿no? Es lo que vulgarmente conocemos como José el Soñador. Bueno, y Rubén les dice, tratando de salvarlo, dice, no le quitemos la vida, no vamos a derramar sangre, vamos a echarlo aquí en la estepa, ¿no? Y no le pongan las manos sobre él, ¿no? Y cuando pues, llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, pues lo aprendieron, lo sujetaron, le amarraron los pies, la cabeza, ¿no? Y lo echaron en un pozo que estaba vacío sin agua. Si hubiera estado con agua, pues se ahoga, ¿no? Y se sentaron a comer normalmente todos sus hermanos, ¿no? Imagínense, ¿no? Qué hermandad, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Entre hermanos hacer eso, ¿no? Bueno, pero vieron una caravana de ismaelitas que transportaba camellos, que transportaba en camellos goma, bálsamo y resina de galá, y todos iban a Egipto, porque los ismaelitas, pues son descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham que tuvo con su sirvienta Agar, la egipcia.
Entonces, pues ellos se dedicaban al comercio, iban en una caravana pasando por ahí y dicen, Judá propuso a sus hermanos, este, eh, ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Mejor vamos a venderlos a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y es nuestra carne. Y los hermanos dijeron, va, pues sí, lo aceptamos. Al pasar los mercaderes, tiraron de su hermano, sacándolo del pozo a José, y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Y es así como José llega a Egipto. Era muy importante que José llegara a Egipto porque allá le reveló los sueños al faraón. Se hizo una persona importante. Y después de esto, pues lo nombró administrador de su reino. Se hizo muy popular. Pasa el tiempo y hay una sequía en ese entonces en la tierra de Jacob y tienen que huir hacia Egipto porque era el único lugar en donde se había que comer, ¿no? No había hambre. Y es por eso que llegan los hebreos a Egipto y duran ahí 400 años. Al principio, pues no tenían esa situación de que habían sido esclavos, ¿no? Se esclavizaron ya con el tiempo después, ¿no? Pero los primeros 100 años pienso yo que no fueron esclavos, ¿no? Y ahí estuvieron en la tierra de José, porque esa tierra fue la que les otorgó el faraón por ser los familiares de su administrador querido, ¿no? José. Toda esta historia la pueden ustedes leer ahí. Yo les estoy hablando en grandes rasgos para que más o menos vayan entendiendo lo que se dice esta lectura. ¿Sí? Y todo esto es para que entendamos que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran a Egipto porque tenía que llegar José a Egipto para después recibir a todos sus hermanos y a su papá en Egipto, y aquí iba a haber una sequía muy, muy violenta en aquel lugar. Entonces todo fue ya planeado, ya todo estaba dispuesto, todo ya lo había decidido nuestro Padre Dios. Eso es lo importante que vemos nosotros en esta lectura, de que todo ya está planeado por nuestro Padre Dios. ¿Sí? Y pues no caigamos en eso de que, ay, qué hermanos tan malos. Pues sí, le tenían envidia, recelo, ¿no? Y Jacob será su consentido, ¿no? Es malo eso de tener hijos consentidos, porque tenemos problemas con los demás hijos. Pero bueno, ese es el mensaje teológico que nos está mencionando hoy esta lectura. Ustedes pueden leer toda la historia de lo que ocurrió con Jacob y las 12 tribus de Israel cuando llegaron a Egipto. Y por ahí debo de decirles a ustedes que es mentira eso de que los hebreos fueron los que construyeron las pirámides. No, no es cierto, ¿no? O sea, es una exageración, ¿no? Sí, eso ya lo vieron ustedes en una película, la de los 10 mandamientos. Es mentira, no es cierto, ¿no? Sí, se los esclavizaron ya tiempo después, pues se muere José y ya hay otro administrador y el otro administrador no le cae muy bien a los hebreos no le caen muy bien al administrador y empieza a haber problemas, los hebreos empiezan a multiplicar más que los egipcios, las mujeres de los hebreos tienen hasta 10 15 hijos y las egipcias nada más tienen 2 3 y después tienen miedo los egipcios porque dicen que hay muchos hebreos y que si son capaces de levantarse en armas van a tomar posesión de Egipto y entonces mandan matar en aquel entonces a todos los varones niños chiquitos, ¿verdad? Ya que nada más dejaran vivas a las niñas y etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta historia ustedes la pueden leer ahí en el libro del Génesis. Solamente quiero a ustedes hacerles ver que aquí lo que nos menciona es de que Dios no permitió que sus hermanos de José lo mataran, no permitió que Jacob perdiera a su hijo, y que de alguna manera todo ya era un plan salvífico y que José tenía que llegar a Egipto para después recibir a toda su familia, a todos sus hermanos y a su papá en ese lugar, siendo él una personalidad, un administrador honorable que el faraón, el rey de Egipto, le había otorgado. Y vemos también una historia ahí de que una mujer quería, una mujer casada, ¿verdad? Sí, quería tener relaciones con José y pues José se mantiene firme en respetar las leyes. Pero bueno, todo eso ustedes lo pueden lo pueden ustedes leer, ¿sí? Con más calma. ¿Qué dice el Salmo número 104? Dice, llamó al hambre sobre aquella tierra, pues es lo que les digo, hubo escasez y hubo hambre, ¿no? Cortando el sustento de pan, pues sí. Por delante había enviado a un hombre, o sea, a José,
vendido como esclavo. Le digo que todo eso estaba ya plan salvífico de Dios, ¿no? Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió la predicción y la palabra del Señor lo acreditó, todo estaba acreditado. Recordemos que también cuando los babilonios atacaron Jerusalén, Israel, y se apoderaron y invadieron ese país y secuestraron a todos los hebreos, a todos los judíos, a todos los israelitas, todo fue porque Dios así lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Pues porque habían caído en el pecado los israelitas, ¿no? Y adoraban ídolos y sacrificaban a sus hijos para dárselo en honor a los dioses que habían hecho ellos de manos humanas. O sea, habían caído en una idolatría increíble, ¿no? Eso pasa también ahora en día, ¿no? ¿Cuántas mujeres abortan? ¿Cuántas mujeres matan a sus hijos, ¿no? Hay mujeres que para matar a su hijo lo meten a un horno de microondas. Hay otras personas que la mujer se junta con otra mujer y son pareja y matan al hijo que tuvo la señora con su primer pareja, ¿no? Un hombre, y lo golpean, lo matan, ¿no? Eso pasó en Argentina, hace poco se nos explicó ese suceso de estas personitas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que hay gente que secuestra a los niños, los violan, los matan y después hasta se los comen. Dirán ustedes, ya no vea películas, ¿no? No son películas, es la vida real. Sí, gente importante, artistas, gente de dinero. Sí, hacen ese tipo, son unas congregaciones, son unos grupos de gente malvada, ¿no? Que no tienen ningún respeto por la vida, ni tienen temor a Dios, ¿no? Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, hay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños porque mejor no hubiera nacido. Es digno de que le pongan en el cuello una piedra y lo avientan a la profundidad del agua, ¿no? Para que ahí se muere, se ahogue y ahí esté deshaciéndose con el agua, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que José tenía que llegar a Egipto porque todo estaba planeado. Dice, el rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. O sea que vemos aquí que pues este salmo escrito por David nos hace un recuento de los sucesos que pasó con José, el llamado José el soñador. Bueno, ¿qué dice en el Evangelio? Vamos a poner atención en este Evangelio de Mateo porque se relaciona con lo que estamos diciendo, que todo es un plan salvífico. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Dice que en aquel tiempo Jesús les habla a los ancianos y a los sacerdotes del pueblo y les pone esta parábola de un propietario que planta su viña y le pone una cerca, le construye una torre y la arrenda a unos labradores. ¿Sí? Dios nos pone en este planeta, en esta vida, y nos da para que la pongamos a trabajar. ¿Sí? Y en tiempo después tenemos que dar fruto. Acuérdense que tenemos hoy en día el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo y nos tenemos que poner a trabajar con los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y si no lo hacemos, no damos fruto, pues somos labradores malos, ¿sí? No hacemos bien nuestro trabajo. Y aquí nos menciona esto, ¿verdad? Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que les correspondían. Así manda, en aquel entonces mandó nuestro Padre Dios a los profetas. Tenemos 4 profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, o Ezequiel y Daniel, son 4, ¿eh? Bueno, y pues no les hacían caso. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban, los apedreaban. Y aquí nos dice eso, ¿no? Sí, pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Y se envió de nuevo otros criados más que la primera vez. Pues sí, tenemos otros 12 profetas menores. ¿Sí? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 profetas menores. También, y aquí nos menciona que dice, envió a otros criados más que los de la primera vez e hicieron lo mismo con ellos. Y por último les mandó a su Hijo, o sea, nos manda por último a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo, sí, a nuestro Salvador, a Yeshua. Tendrán respeto, dice, por último mandó a su Hijo diciendo, van a tener el respeto a mi Hijo. ¿Cuál respeto? Si lo mandamos matar, lo condenamos, ¿eh? ¿Sí? Pero los labradores al ver al Hijo se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron los fariseos y los escribas? Pues eso,
No les parecía que Jesucristo la gente lo siguiera. No les parecía lo que hacía Jesucristo ayudar a la gente. Lo que ellos no hacían. No les parecía que Jesucristo fuera el líder. Ellos querían seguir siendo el líder. Querían ser el número uno para tener negociación con los romanos, ya que los romanos los habían conquistado, supuestamente. Más bien invadido. Entonces habían llegado a negociaciones, respeto al Sanedrín, pero siempre y cuando el Sanedrín someta a su pueblo. Y lo sometían al pueblo con sus leyes tan nefastas, ¿no? Que ellos les decían, ¿no? Entonces era una forma de negociación, pero cuando vieron que Jesucristo llegó, pues decían, Roma, los romanos nos van a hacer a un lado y al que le van a dar todo a negociación va a ser con Jesucristo. Entonces pues tenían esa situación de no querer a Jesucristo como líder, porque sentían que ellos iban a pasar a segundo término. Bueno, ¿y qué nos sigue diciendo aquí cuando mandan? Dice, este es heredero, venir, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo él está profetizando lo que le va a pasar. Esto lo estaba contando Jesús. Y se los estaba diciendo a los sacerdotes y ancianos del pueblo y a la gente que escuchó esto. Dice, cuando vuelva el dueño de la viña, o sea, nuestro Padre Dios, ¿qué hará con aquellos labradores? Hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le contestan los sacerdotes y ancianos, ¿sí? Los sabios, ¿no? Dice, pues hará morir a de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Pues sí, la va a arrendar a otros. ¿A quién la arrendó? Pues a los no judíos, o sea, a todos nosotros. En aquel tiempo, pues vemos que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, llegó a muchas iglesias, a muchas comunidades, a muchas regiones, a mucha gente, a los de los colosenses, a los de los tesalonicenses, a los efesios, ¿sí? A los romanos, a los griegos, ¿sí? A los filipenses, a muchos pueblos, ¿no? ¿Sí? A los de Siria. Bueno, y principalmente, pues hoy en día, a todos nosotros, sí, que somos paganos, que no somos judíos, ¿no? Y se los va a rentar a otra gente, ¿no? Para que dé fruto. Eso es lo que tenemos que hacer, dar fruto, hermanos. Somos templos vivos del Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu Santo, hay que ponerlos para el bien de los demás. Esa es nuestra trayectoria, eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Ponernos a trabajar en nombre de Cristo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca la Escritura? Pues ¿cómo no la van a leer? Si supuestamente se dedicaban los fariseos, los escribas, los sacerdotes los ancianos. Dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. O sea, Cristo es la piedra angular. La desecharon los arquitectos, ¿no? ¿Quiénes eran los arquitectos? Pues los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos, los sacerdotes, pues estaban construyendo, ¿sí? Una vida espiritual para el pueblo. Y la desecharon, la piedra angular que es Cristo. Conste que aquí todavía no le pasaba eso a Jesús, apenas lo está profetizando nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, dice. Por eso os digo que se os quitará a ustedes el reino de Dios y se les va a dar a un pueblo que produzca sus frutos. O sea, a un pueblo que produzca frutos, o sea, nosotros, los que no somos judíos. Muy claramente lo dice aquí. Se les va a quitar a ustedes venía la bendición, la herencia, el Espíritu Santo, pero no la aceptaron, no la quieren, porque andan desviados, no entienden bien. Por eso Cristo dijo, vengo a darle plenitud a la palabra, porque ustedes siguen puras costumbres, puras tradiciones. Y dice al final, los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Pues lógico. Y aunque intentaban echarle mano, pues les daba miedo por la gente, ya que la gente tenía a Jesucristo como un profeta. Y se lo querían aprender o algo, pues les iba a ir como en feria, ¿no? Era mucha gente. Imagínense una vez Jesucristo les dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y en otra ocasión fueron 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pues era mucha gente. Aunque llegaran unos 20 soldados, guardias del Sanedrín y los fariseos y escribas van a tratar de aprender a nuestro Señor Jesucristo, la gente se iba a hinchar encima. Iba a haber muchos muertos, sí, pero no iban a poder hacer daño a nuestro Señor Jesucristo, porque estaba siendo protegido. ¿Qué mensaje nos da esto? Este evangelio, pues uno muy interesante, ¿sí? Hay que dar frutos, hay que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, ¿sí?
Y pues no hay que hacer a un lado a nuestro Señor Jesucristo. No hay que comportarnos como esos sacerdotes y ancianos de ese pueblo que no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sabemos que Jesús es la piedra angular de la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es los templos a donde vamos a hacer oración, a reconciliarnos y a darle gracias a Dios. No, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie hace milagros más que nuestro Padre Dios. Los milagros no los hacen los santos, los discípulos, los que ya están elevados a los altares. No lo hace, los milagros no los hace nuestra madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco ella hace milagros. Si Dios le permite que ella nos escuche, si Dios le permite que ella escuche nuestras oraciones y ella pide por nosotros, ese es otro asunto. Pero ella no hace milagros. ¿Sí? Y quiero terminar también diciéndoles que el maligno no tiene poder por sí solo. Si Dios le da permiso, tiene poder. Si no le da permiso, no le da poder. Entonces eso que quede muy claro y que lo tengan ustedes muy en mente, ¿no? Para que no vayamos a tener nosotros equivocaciones, porque eso es lo que pasa muchas veces, caemos en equivocaciones. Bueno, hermano, espero que hayas entendido que como en el Génesis está diciendo que Dios todo tiene un plan salvífico y lo asevera el rey David en este Salmo 104, en donde dice cómo suscitaron las cosas con José, y vemos aquí que en el Evangelio muy claramente de que profetiza nuestro Señor Jesucristo todo lo que iba a pasar, todo lo que sucedió y lo que va a pasar después. Recuerda que las profecías ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Nunca van a terminar de cumplirse las profecías. Y bueno, aquí habló exactamente nuestro Señor Jesucristo de que primero Dios mandó a sus ángeles, mandó a sus profetas mayores, mandó a sus profetas menores. La gente no hizo caso, en este caso el pueblo judío, el pueblo israelita no hizo caso. Mandan a nuestro Señor Jesucristo y mucho menos dicen este es su hijo, vamos a matarlo y nos vamos a quedar con su herencia, ¿verdad? Nos vamos a quedar con todo. Sí, eso pareciera, ¿no? Que en el mundo, cuando estás joven y te está yendo bien, sientes que tú eres lo máximo, ¿no? Y hasta volteas para los demás lados y dices, ¿qué? ¿Y ustedes qué? Pobretones, ¿no? Insignificantes, ¿no? Y bueno, pues eso nos conlleva a entender que pues estamos en un mal camino si estás llevando tú a cabo esa actitud. Aquí lo importante es de que tú estés bien con Dios y hagas las cosas que Dios te está pidiendo, ¿sí? Y que nos pongamos a trabajar y le demos fruto. Acuérdate que nuestro Señor pues ya murió por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, nos ha regalado la herencia que es el Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo y también, ¿sí? Nos libró y nos hizo ser hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, somos sus hijos de Dios. Nos enseñó a orar a nuestro Padre Dios y nos dejó muy sencilla el cumplimiento de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, fíjense todo lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha regalado. Todo lo que... Y muchas otras cosas más, pero ahorita pues ya les doy esas para que lo entiendan. Aparte dice, mueres conmigo, resucitas conmigo. O sea, si estás con Cristo, el día que te mueras, pues vas a resucitar con Cristo, con Él y en Él, ¿sí? Pero pues para esto, pues necesitas hacer lo que nos está pidiendo el Señor, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues que Dios te bendiga, hermano.